Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te agradecemos porque nos das vida, nos das salud, porque tienes un propósito en cada uno de nosotros y también como congregación, y te pedimos, Señor, que cumplas tu propósito, que podamos honrarte y glorificarte a través de nuestra vida. Señor, gracias por este tiempo. Rogamos que nos hables, que nos ayudes a hacer lo correcto y a poder obedecer tu palabra. Y en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podemos tomar nuestro lugar. Y bueno, este pasaje de alguna manera va a mostrar cómo Dios va a intervenir en la vida de Israel, porque al parecer había una apatía en la vida de los israelitas. Y mire lo que dice el verso 1. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Y aquí es notorio que de alguna forma las hazañas de Dios en la vida de Israel se iban pasando, ¿verdad? La gente ya conocía. Si ustedes recuerdan, cuando llegaron los 2 espías a Jericó, la mujer ya sabía, Rahab, ya sabía acerca de los israelitas y les dijo: todos tienen temor de Israel porque se han oído las cosas que Israel hizo en Egipto. Más bien Dios a través de este pueblo. Y una de las cosas que no tenemos nunca que perder la mirada es en que Dios es el que hace la obra, no los hombres. Por lo tanto, el hombre no merece la gloria ni la honra, sino Dios. Y entonces aquí hay un temor, un pavor por lo que Dios había hecho. ¿Sabe? Parar el río y que pasaran todos los israelitas. Seguramente era tiempo donde el río estaba crecido y pasaron sin ningún problema. Esto, de alguna manera, traía problemas para los moradores de esa tierra. Y entonces venía el miedo. Y una de las cosas que hace el miedo es paralizar. Si usted tiene miedo, usted no enfrenta al oponente, usted corre del oponente, ¿verdad? Y esto lo podemos ver con claridad en las cosas cotidianas. Cuando una persona está atemorizada, en vez de pasar por un lugar, pasa por otro. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Si hay una persona a la que le tiene miedo, no la quiere ver de frente, sino que huye de ella. Dice: aquí corrió, mejor que aquí corrió que aquí quedó. Y de alguna forma, el miedo, lo había puesto Dios en la vida de estas personas, para que los israelitas, de alguna forma, pudieran enfrentarlos. Ahora, si vemos a los de Jericó, o a los cananeos, o a los amorreos, ellos estaban mucho más preparados que los israelitas. ¿Por qué razón? Primero, los israelitas estuvieron unos 432 años esclavos. Así que, de armas, nada. De trabajo, todo. Después, no solamente eso. Fueron al desierto y llegaron hasta las fronteras de Canaán. Mandaron a 12 espías. Vieron que la tierra era buena, tierra que fluye leche y miel. Pero se acobardaron. Solamente Josué y Caleb
dijeron, vamos que Dios va a entregar a esas personas. Y ellos vieron a los gigantes, a los hijos de Anac, y dijeron, nosotros somos como langostas, entiéndase grillos grandes, esas que consumen las cosechas, no langostas de mar, ¿verdad?, sino langostas como saltamontes, y dijeron, nos van a despedazar. 10 contra 2. Como la mayoría le cree a la mayoría, entonces fueron y no creyeron a Dios. Este es lo que después va a decir el Señor más adelante, y esta es la confrontación que hubo en Cades Barnea, así se llama el lugar donde se confrontaron con Dios para no obedecerle. Y dice el verso 2, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. La primera vez que el pueblo de Israel se circuncida es con Abraham. Dios en el capítulo 12 de Génesis llama a Abraham y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y después hace un pacto, se llama y se conoce como el pacto abrámico, y es la circuncisión. Y todos los descendientes de Abraham tenían que ser circuncidados. Pero ahora vemos que los que salieron de Egipto no se circuncidaron más. Y de alguna manera estaban desobedeciendo a Dios y también no les importaba mucho. Esto es porque había apatía en el pueblo de Dios. Algo que puede llegar a suceder en nuestra vida. La apatía es algo, de alguna manera, que es falta de interés por las cosas de Dios. Entonces, hay apatía para leer, hay apatía para orar, hay apatía para memorizar, hay apatía para ir a la iglesia, hay apatía para predicar el evangelio, hay apatía. Y es algo, de alguna forma, que está mostrándose en estos últimos tiempos, porque el amor de muchos se va a enfriar cada vez más. Y le voy a decir por qué. La razón por la cual mucha gente se ha enfriado es porque nosotros hemos decepcionado a esa gente, porque nosotros hablábamos de un Dios de amor, de un Dios transformador, de un Dios santo, que quería un pueblo santo, y la gente piensa cuando ve a los cristianos que los cristianos son diferentes, pero nosotros hemos mostrado que no es así, que somos tan iguales que ellos, que hacemos las cosas que ellos hacen. Y esto va a ser lo que va a pasar en el pueblo de Israel y lo que está pasando en nuestra vida. ¿Saben? En alguna ocasión, cuando le testificaron a Gandhi, él dijo, yo sería cristiano si no fuese por los cristianos. Ahora, desgraciadamente, no todo el que me dice Señor, Señor es cristiano, sino el que hace la voluntad de Dios. Y aquí es donde nosotros tenemos una gran responsabilidad, porque Dios nos mandó a ser luz, Dios nos mandó a ser sal, y cuando nosotros no somos luz, cuando nosotros no somos sal, entonces la gente dice, mira a los cristianos. Pero tendríamos que hacer un autoanálisis para ver si verdaderamente estamos en la fe o simplemente somos simpatizantes del cristianismo. Verso 3. Y Josué hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Ahora, aquí hay algo ilógico. Ellos habían cruzado el río para conquistar la tierra. Ellos, al circuncidarse, si ustedes recuerdan,
cuando Dina, la única hija de Jacob, había sido violada, y cuando el violador fue y dijo, amo a su hija y me quiero casar con ella, los hijos de Jacob dijeron, sí, pero te tienes que circuncidar. Y cuando al tercer día, cuando hay mucho dolor, ellos fueron y los mataron. ¿Se acuerdan de esa historia? Bueno, era ilógico que en la guerra tú agarraras y te circuncidaras, porque ibas a tener un gran dolor y ibas a estar en desventaja, pero aquí había algo que estaba detrás de ellos y era Dios. Y Dios dijo, yo voy a vencer a estos hombres, yo voy a estar con ustedes, yo soy el que le va a dar la victoria, yo. Y por eso Dios es el único que puede decir, yo soy. Porque Él tiene control de todo y aún de nuestras vidas. Y todo lo que sucede en nuestra vida, que a nosotros nos parece contrario y que decimos, Dios, ¿por qué permites esto? Es porque Dios siempre se va a glorificar a través de las circunstancias. Verso 4. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones todos, los de guerra, habían muerto en el desierto por el camino, pues después que salieron de Egipto. Cuando estos espías van, traen el informe y el pueblo de Israel dice, no vamos a ir porque tenían miedo, Dios manda un veredicto y dice que los mayores de 40 años morirían en el desierto. Y ahí estuvieron precisamente 40 años en el desierto dando vueltas hasta que todos hubieran muerto. Y cuando murieron todos los mayores de 40, entonces nos encontramos con Josué. Josué es un hombre mayor, es un anciano, es el gobernante. A veces de alguna forma desestimamos las canas y decimos, ya está viejito, ¿no? Algunos un poco más irrespetuosos, mira el ruquito, ¿verdad? Ya, pobrecito, ya está chocheando. ¿Sabe? Nosotros de alguna manera tenemos que respetar a los ancianos. Porque los ancianos de alguna manera van a denotar sabiduría porque saben más que nosotros por la única y sencilla razón de que han vivido más que nosotros, porque han visto más cosas que nosotros. Así que volvamos a lo de antes. Antes, cuando uno quería un consejo, iba con una persona mayor. Ahora, no puede ir con cualquier persona mayor, sino una persona que tema a Dios. Porque algunos viejitos o mayores dicen así, mijo, disfrute, porque yo, mire, ya estoy viejo y ya no puedo disfrutar, pero usted está joven, disfrute. Y la verdad es que es un mal consejo, porque usted no está en el mundo para disfrutar, usted está en el mundo para honrar y glorificar el nombre de Dios. ¿Se acuerda? Salomón lo dijo en Eclesiastés. Acuérdate, joven, en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y digas de ellos no tengo contentamiento. O toma placer en todas las cosas, pero recuerda que Dios te va a pedir cuenta de todo lo que hagas. Así que, de alguna forma, Dios quiere mostrarnos el camino en el que debemos andar. Verso 5. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados cuando salieron de Egipto. Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaban circuncidados. Los únicos dos circuncidados eran Josué y Caleb, que eran los únicos que habían sobrevivido en esos 40 años en el desierto. Verso 6. Porque los hijos de Israel estuvieron en el desierto, por el desierto, 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos
por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres, que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Y esto usted lo puede leer allí en en Números capítulo 14 y también en Deuteronomio capítulo 2, para que usted pueda ver el contexto de por qué no los dejó ir, no los dejó entrar. Verso 7, los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Ahora, la circuncisión de la carne, usted sabe que es cortar el prepucio, pero al final hay una circuncisión espiritual, de la cual el apóstol Pablo nos va a hablar, y en Colosenses, en el capítulo 2, ahí el apóstol Pablo nos va a decir cómo es esta circuncisión, y de alguna manera podemos verlo. Dice el verso 10 de capítulo 2 de Colosenses: y vosotros estáis completos en él, en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Así que allí el Señor dice que cuando nosotros fuimos perdonados, Él hizo una circuncisión. Él quitó del corazón del hombre lo malo del hombre para ser salvado. Ahora, por esta razón decimos, el cristiano no puede pecar. Ahora, eso lo dice Juan, en la tercera carta de Juan, el apóstol dice que el cristiano no puede pecar porque el que peca no ha sido justificado. Y dice que el que peca es del diablo. Ahora, usted dirá, bueno, ¿cómo es posible eso? Porque contradice un poco lo que la Biblia dice, porque siempre se me enseñó que era por gracia y que no somos verdaderamente santos y que pecamos de repente. Bueno, el pecado del cual está hablando es el hábito pecaminoso. Es decir, si usted peca, dice la Biblia, también Juan en el capítulo 2, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es decir, un pecado que cometí. Ok, Señor, he pecado. He hecho esto. Porque en el capítulo 1 había dicho, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Capítulo 1, verso 9. ¿Ok? Entonces, no se trata de un pecado casual, sino se trata de un pecado habitual. Pecando, en gerundio. Constante. Ese no es un pecado que un cristiano pueda tener, porque si no, no es cristiano. Y esto lo podemos ver, ¿verdad?, en muchos pasajes de la Escritura. El cristiano no puede pecar porque ha sido lavado con la sangre preciosa de Cristo, ha sido circuncidado. Es por eso que lo mencioné, porque está hablando de la circuncisión carnal, pero nosotros los cristianos hemos sido circuncidados de una manera espiritual. De modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es, y esto hablando un poco de Juan capítulo 3, cuando Nicodemo en el capítulo 3 dijo, Jesús hablando con él, os es necesario nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Os es necesario nacer de nuevo. Si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas, nacimos de nuevo, por lo tanto, estamos desafiados a vivir la vida cristiana, no como yo quiero, no como yo pienso, no como a mí me parece, sino como Dios dice en su bendita palabra. Las reglas no las pongo yo, las pone el Señor en su palabra. Él dice cómo debemos vivir, y la Biblia dice, sed santos. ¿Y qué implica ser santo? Apartarse del pecado y de la inmundicia. Ok, no soy perfecto, yo cometo pecado y he cometido pecado. Pero he ido a Dios y le he dicho, Señor, perdóname mi pecado, límpiame de mi maldad. Como David lo hizo en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, porque yo reconozco mi pecado, que mi pecado está siempre delante de ti, contra ti solo el pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Así que de alguna manera, sí, el pecado no habitual es el pecado que confesamos. Porque no es un pecado habitual, porque ¿qué le parece que a usted le hagan una cosa y le pidan perdón y se la vuelvan a hacer y le vuelvan a pedir perdón y se la vuelvan a hacer y se la vuelvan a hacer y se la vuelvan a hacer? Entonces usted está diciendo, ¿te estás burlando de mí? ¿Te estás burlando de mí? Porque no me puedes estar pidiendo perdón de una manera sincera si lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer. Por eso el apóstol dice, examínense si están en la fe, porque los que son de Cristo han crucificado sus deseos y sus pasiones juntamente con Él. Así que, de alguna manera, el cristiano se va a mostrar, y estos estaban entrando en el pacto abrahámico, porque de alguna forma era el pacto que Dios había hecho con Israel. Verso 7, a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino, y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Así que imagínense, se habían expuesto, pero Dios, que es un Dios fiel, que es un Dios real, que es nuestro protector, Él hizo la obra para que nadie se acercara a Israel en esos momentos que de alguna manera estaban sumamente indefensos. Verso 9, y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gigal hasta hoy. Ahora, Gigal significa círculo, pero también tiene otro significado, es quitada la afrenta. Quitada la afrenta. Cuando Cristo hizo la obra de la cruz, Él llevó nuestros pecados. Allí en Isaías 53, en el verso 6, dice que todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Él llevó el pecado de todos nosotros. Así que ha sido quitada nuestra afrenta delante de Dios. Por eso podemos acceder a Dios. Allí en el capítulo 9 de Hebreos, pues no recuerdo si es el 9, ahí habla del sumo sacerdote, pero este pasaje dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Así que Él siempre está dispuesto a perdonarnos, a limpiarnos de toda maldad, si nosotros estamos dispuestos a no volver a pecar.
verso 10, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Entonces, estamos hablando que la fecha aproximada era marzo o abril. ¿Por qué? Porque esa es la fecha que se celebra la Pascua, esa es la fecha que celebramos la Semana Santa. Y de alguna manera vemos que así es, ¿no? Entonces, marzo, abril, ¿verdad? Era primavera y allí estaban los israelitas. La Pascua, de alguna manera, era la celebración de la muerte del Cordero Pascual. Pascual porque se celebra en Pascua, por eso se le llama así, Pascual. Y de alguna forma tiene que ver con Jesucristo. Cristo fue crucificado en el día que se sacrifica el Cordero de la Pascua. Cristo celebró en la noche, si ustedes recuerdan, la última cena y dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y después dijo, esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Y algo que pasó en la crucifixión de Cristo es que Él fue molido por nuestros pecados. Así que allí podemos ver la similitud en cuanto a la Pascua y se tomaban panes sin levadura. El pan sin levadura, de alguna manera lo usan en estos tiempos porque significa la levadura, pecado. Entonces es pan sin pecado. Y de alguna forma, Cristo quiere quitar el pecado de nuestra vida y por eso, de alguna manera, Él murió en la cruz. Verso 11, al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y pasó algo impresionante, el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Esto nos muestra la provisión de Dios. Durante 40 años en el desierto, porque anduvieron como nómadas, no se asentaron en un lugar del desierto, sino que andaban en busca de agua, en busca de un mejor lugar, y Dios les proveyó. Y ellos lo único que tenían que hacer es dormirse, y al día siguiente en la mañana, con el rocío de la mañana, recoger el maná. Y tenían que recoger solo lo que iban a comer durante el día. Así que seguramente el israelita tuvo que ingeniárselas, ¿verdad?, para preparar el maná de diferentes maneras. Maná tostado, maná hervido, maná con esto, maná con aquello, y maná. Ya estaban hasta acá de maná. De hecho, lo dijeron, Lo dijeron. Y Dios les dio codornices también para que no sigan diciendo. Pero, de alguna forma, lo que vemos es que Dios provee. Ahora, muchas veces Dios no provee lo que tú quieres, ¿verdad? Porque en el desierto decían los israelitas, ¿para qué nos sacaste de Egipto? En Egipto teníamos cebollas, puerros, ajos, teníamos carne. O sea, ¿prefieres la esclavitud? ¿Prefieres la condenación? ¿Prefieres estar lejos de Dios? ¿Sabe? Dios no nos va a dar lo que queremos, sino lo que necesitamos, y lo que necesitamos es lo que tenemos. Y nosotros realmente siempre vamos a desear más. Pero como en la semana leíamos en Santiago capítulo 4, cuando dice pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para gastar en vuestros deleites. Así que Dios no nos va a dar cosas que van a perjudicar nuestra vida espiritual. Y yo les hago una pregunta. Si ustedes tuvieran el dinero que desean
¿en qué lo gastarían? Y yo estoy seguro que todos ustedes pensaron en cosas piadosas. Estoy seguro. ¿Verdad? Que ninguno se fue de viaje, que ninguno se compró lo que quería, ni nada. Todo fue para cosas piadosas. ¿Verdad que no? Muchas veces, si Dios nos da lo que deseamos, va a ser para nuestro mal. Porque recuerden, engañoso es el corazón y perverso. Había una persona que decía, Señor, si me das un coche, yo voy a pasar por los hermanos y los voy a llevar a la iglesia. Dios le dio el coche y ¿saben qué pasó? Pues no recogió a nadie. Y se iba a los antros en la noche. Así que cuidado con lo que pedimos, porque muchas veces no pedimos conforme a la voluntad de Dios, sino pedimos para gastar en nuestros deleites. Y lo que tenemos es lo que necesitamos, porque en ello quiere trabajar Dios. Dios trabaja en nuestro carácter. Y lo que tenemos es lo que necesitamos. Ni más ni menos. Dios quiere trabajar en nuestro carácter. De verdad. De verdad. Y si uno dice, no, es que si yo tuviera, sería diferente. Mentira. Es que si yo, mentira, es que nada, mentira, 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 y queremos engañarnos a nosotros mismos, y lo peor, que queremos engañar a Dios, diciéndole, Señor, mira, yo voy a ser mejor si tú me das. Se lo digo por experiencia personal. No estoy hablando de nadie, estoy hablando de la poca experiencia que Dios me ha dado. Siempre que pedimos, es para gastar en nuestros deleites y no pedimos lo necesario. Así que Dios quiere hacer una obra en nuestra vida y por eso tenemos lo que tenemos y vivimos lo que tenemos, porque Él quiere obrar, no en la parte exterior de nuestra vida, sino en la parte interior de nosotros. Y eso es la prueba. La palabra prueba viene de peirasmos. Peirasmos es cortar para ver qué está dentro. Dios apela a lo mejor de nosotros. Satanás apela a lo peor de nosotros. Satanás nos quiere dar lo que nosotros deseamos, para que nos arruinemos y para que no hagamos lo que Dios hace. En la enfermedad, lo primero que hacemos es orar. Sobre todo cuando estamos sufriendo. Señor, es más, algunos hasta le piden, Señor, ya llévame que ya no aguanto. Pero siempre Dios va a querer hablar a nuestro corazón. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice Cristo, yo he vencido al mundo. Verso 13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Aquí, en este momento, se presenta una teofanía o cristofanía, es decir, una aparición de Cristo en el Nuevo Testamento, pero no encarnado, sino preencarnado. ¿Se acuerdan? Cristo se hizo hombre y habitó entre los hombres y empezó desde un bebé, porque fue concebido en María por el Espíritu Santo. Así que aquí hay una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Recuerden, Cristo no empieza a existir en la Navidad. Si ustedes recuerdan, Juan capítulo 1, el verso 1 empieza, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y habla de su poder, del poder creador, y de alguna forma podemos ver en el Génesis cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, hablando en plural, bueno, pues allí está Cristo, ahí está el Espíritu Santo y ahí está el Padre.
Y aunque la palabra Trinidad no exista en la Biblia, está implícita. Por eso Pablo, siempre hablando de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y también del Espíritu Santo. Hoy en el versículo que memorizamos, ¿verdad? Dice que no debemos contristar al Espíritu Santo de Dios. Así que, de alguna manera, siempre allí los tres y siempre haciendo la obra para nuestra transformación de vida. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, el verso 14, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Ahora, si hubiera sido cualquier otro ángel, porque en alguna ocasión se apareció un ángel a Daniel y Daniel le dijo, párate que soy tu consiervo. Así que de alguna manera podemos ver que éste recibió la adoración. Por lo tanto, se dice que es una teofanía, es decir, una aparición de Dios, pero como se presenta como el ángel de Jehová, ese ángel que acampa alrededor de los que le temen y los defiende, bueno, ese es Cristo, preencarnado. Y mire lo que dice el verso 15, y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo, y Josué así lo hizo. Y esta escena seguramente la recuerdan en Éxodo capítulo 3, cuando estaba la zarza que ardía y se acercó Moisés y una voz le decía, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Así que Dios santificó ese lugar para una cosa específica. ¿Sabe? Nosotros somos mucho de darle a los objetos cierto poder. Y lo hacemos de una manera mística, ¿no? Y usted puede verlo en la mayoría de la gente. Cuando hay una aparición, entre comillas, de algo, ¿qué va a hacer la gente allí? Allí van a pedir, allí van a hacer esto, ahí van a hacer procesión y todo lo demás. Dios no quiere eso, porque santo significa este lugar es apartado para un propósito específico y es para que Dios se manifieste a Josué y para que lo fortalezca, porque recuerden que Josué tenía miedo. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 1, 3 veces Dios le dijo, solo te pido que te esfuerces y seas valiente. A los valientes no se les pide valentía. ¿A quién se le pide valentía? A los cobardes, a los que tienen miedo. ¿A quién se le pide esfuerzo? A los no esforzados. ¿A quién se les pide que hagan? A los que no hacen. ¿A quién se les pide que oren? A los que no oran. ¿A quién se les pide que lean? A los que no leen. ¿A quién se les pide la santidad? A los que no son santos. Dios obra de esa manera. Y ahí es como vemos que Dios quiere fortalecer la vida de Josué, pero también quiere fortalecer nuestra vida. Él también quiere que tú sepas que tu Dios es santo y quiere que tú vivas en santidad. Hoy, no. Todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Por eso Pablo, en Romanos capítulo 12, en el verso 1, hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere hacer eso en nuestra vida. Por eso, los pasajes del Antiguo Testamento nos ayudan para que nosotros veamos dónde estamos parados. Si estamos obedeciendo
a Dios o nos estamos obedeciendo a nosotros? Dios quiere obediencia y yo quiero desobediencia. Dios quiere santidad y yo quiero lo peor. Dios quiere que nos apartemos del mundo y yo quiero al mundo. Por eso nos preguntamos, ¿queremos obedecer a Dios o obedecernos a nosotros mismos? Vamos a orar para concluir. Les invito a ponernos en pie y allí reflexionar en nuestro corazón. ¿Dónde estamos? ¿Quién está sentado en el trono de tu corazón? ¿Jesús o yo? ¿Quién gobierna tu vida? ¿Jesús o yo? Oremos. Señor y Padre nuestro, te agradecemos por este hombre Josué, un hombre obediente, porque no cuestionó tu mandamiento, sino que lo hizo como tú lo mandaste. Ayúdanos, Señor, a nosotros a ser obedientes y a no posponer, Señor, sino ser hacedores de tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que nos das y también por lo que no nos das, porque sabemos que tú siempre quieres lo mejor para cada uno de nosotros. Guíanos, Señor, a través de tu palabra, guíanos a través de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a entender tu voluntad, la cual es agradable y perfecta. Bendice, Señor, a mis hermanos aquí presentes. Gracias por sus vidas. Fortalécelos, provee a sus necesidades y ayúdanos, Señor, sobre todas las cosas, a dar testimonio de que somos hijos tuyos. Y no nos hagas, Señor, que la gente no crea por lo mal que nos portamos. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad y en el nombre de Jesús.